Sí, buenas tardes a todos los seguidores de Juventud Rebelde, a las redes sociales del béisbol. Estamos comenzando una nueva experiencia con los comentarios de lo que está sucediendo en el béisbol nacional, en la Serie Nacional en Cuba, que ya va por su cuarta subserie. Lamentablemente estuvimos durante mucho tiempo en la cobertura de los Juegos Panamericanos y después tomamos un breve receso. Por eso Juventud Rebelde no le había dedicado todo el tiempo que merecía el principal clásico cubano del béisbol. Pero bueno, ya estamos reiniciando, como mismo terminamos el año pasado, con la cobertura completa de lo que está sucediendo en el principal espectáculo del béisbol en Cuba. Aunque sabemos que los aficionados están un poco decepcionados después de la actuación de Cuba en los pasados Juegos Panamericanos, donde la selección nacional cubana iba con el propósito de ser campeona y terminó en un sexto lugar del que prácticamente nadie se repone, ni la afición, ni la prensa, ni los seguidores. Seguimos a la espera, sabemos que se está haciendo un análisis de lo sucedido y que se van a reunir próximamente para analizar lo que sucedió con el béisbol en esa competencia. Fue una actuación que no se puede negar, desastrosa, es uno de los calificativos que más se ha estado manejando después que Cuba no pudo avanzar en la fase de grupos, cayó frente al equipo de Colombia, volvió a caer después frente a Canadá, logró una victoria frente a Argentina, un equipo que no tiene aval, o sea que no es un resultado que merezca muchos méritos. Y después en la discusión del quinto lugar, pues bueno, ya vino la debacle total, aquel juego que Cuba estuvo ganando, que Cuba estuvo 1-1 hasta el noveno capítulo. En el décimo los cubanos marcaron racimo de 7 carreras y a falta de un out los dominicanos le marcaron 8 para dejarlo sensacionalmente al campo, un resultado que realmente la prensa dominicana la vivió en la sala de prensa como si hubiesen sido campeones del torneo, porque fue realmente paradójico. Pero bueno, a la espera de que se trate de enrumbar lo que sucedió en ese torneo, seguimos haciendo un análisis de lo que pasó en el clásico cubano en las últimas subseries. Muy interesante el torneo, se han estado incorporando algunos atletas que habían jugado en circuitos profesionales de Estados Unidos, grandes ligas como Arrebarruena, el torpedero cienfueguero, el Grillo Arrebarruena, que ahora está con el equipo de Matanzas. Los yumurinos han logrado armar un buen equipo competitivo que pudiera realmente ser una de las grandes noticias en esta edición, la última edición del clásico cubano con este formato. Se augura que va a haber un cambio de formato para la futura temporada, para la temporada 60, pero en la actual edición, bueno, pues el equipo de Matanzas ha presentado un equipo muy competitivo, muy balanceado. También el equipo de Camagüey, hay que reconocer que los camagüeyanos también tienen una selección muy competitiva, con un picheo joven, balanceado, y además le han entrado algunas figuras como el caso de Leslie Anderson, también con mucha experiencia en el béisbol profesional de Estados Unidos, en el béisbol de Japón, y que es una inyección muy fuerte para la selección de los Toros de la Llanura de Camagüey, que cuentan con el regreso de Miguel Borroto a la dirección, otro que estuvo durante más de una década dirigiendo en el béisbol profesional, en México fundamentalmente, que viene con conceptos nuevos, con conceptos que también pueden ayudar al mejoramiento de la dirección de equipos tanto en Camagüey como a nivel de país. O sea, el equipo de Camagüey también tiene una nómina de bastantes posibilidades de avanzar. Recuerden que este es un torneo que la primera fase es breve, solamente 45 partidos, y clasifican de manera directa a los primeros 4, y los ocupantes del quinto, sexto, séptimo y octavo lugares pues lo buscarán en playoff de wild card hasta completar los 6 equipos que animarán la segunda fase del torneo. Ya hay algunas noticias que están generando mucha expectativa en la serie nacional. Lisván Correa, otro de los que regresó, que está jugando con el equipo capitalino, está realmente en un inicio espectacular. Está actualmente encabeza varios lideratos
y con el regreso de Jordani Samón, quien estaba, se tomó 2 semanas de descanso reglamentado para este inicio del campeonato, pues ahora la ofensiva de los azules está realmente muy bien con estos dos jugadores. Realmente son resultados que alientan a la afición de los capitalinos, aunque realmente no están en estos momentos ubicados en el lugar que desean. Industriales tiene balance de 6 victorias, 5 derrotas, comparte el séptimo lugar, ocupa el séptimo lugar en la tabla de posiciones, que en estos momentos encabeza Santi Espíritus. Santi Espíritus tiene 9 victorias y 3 derrotas. Los gallos espirituanos, que ocuparon el tercer lugar en el pasado campeonato, recuerden que avanzaron espectacularmente a la segunda fase y después incluso se incluyeron en los 4 finalistas, donde perdieron con el equipo de Villa Clara, la postre subcampeón. Pues los gallos tienen 9 victorias, 3 derrotas. Ayer perdieron después de una racha de 5 victorias, pero amén de esa derrota, fue un día feliz para Santi Espíritus, porque su hombre, su principal pelotero y además uno de los mejores jugadores de Cuba, Frederick Cepeda, llegó a 300 jonrones, el 10º pelotero que en series nacionales llega a esa cifra, 300 jonrones, pero no solo llegó a ser el 10º, sino que ya ocupa el 9º lugar en el ranking, porque conectó otro jonrón más en la jornada de ayer, o sea, conectó 2 batazos de vuelta entera y desplazó a Juan Carlos Pedroso, que tiene exactamente 300 bambinazos. Cepeda también está próximo a llegar a 2000 hits, y un compañero suyo, el primera base Juniel Mendoza, un muchacho que es poco mediático pero que es muy constante con el madero, está a un hit de los 2000. O sea, hay muchas expectativas y hay muy buenas noticias alrededor del equipo de Espirituano que dirige José Raúl Delgado. Recuerden que Santi Espíritu fue el campeón de la más reciente edición del Torneo Nacional Sub-23 y muchos de esos atletas pues están ahora con la selección élite de la provincia, que busca un resultado superior al tercer lugar ocupado en la pasada contienda. Camagüey está en segundo lugar, 8 victorias, 3 derrotas. En tercer lugar aparece Villa Clara, un resultado que también merece elogios. La selección villaclareña perdió los últimos tiempos a varias de sus principales figuras: su primer bate, su segundo bate, su tercer bate, uno de sus abridores fundamentales, uno también de los principales lanzadores del bullpen. Pero el equipo Villa Clara ha logrado un resultado bastante bueno en estos inicios de la contienda, porque tiene 8 victorias en 12 salidas y ocupa el tercer lugar. En cuarto lugar aparece Las Tunas, el actual campeón nacional, Las Tunas, con 7 victorias, 4 derrotas. Las Tunas tiene un juego suspendido, fue el partido de hoy. El partido de ayer, que era contra el equipo de Holguín, allí en el Julio Antonio Mella. Las condiciones del terreno no han sido muy buenas, ha llovido muchísimo y el drenaje no es el mejor en esa instalación. Aplazaron el juego para hoy, pero tampoco pudieron jugar porque las condiciones no lo permitían en el terreno. Un juego contra el equipo de Holguín, y ese es el juego que aún tienen pendiente los tuneros. Después aparece Cienfuegos, que sí completó hoy su último partido con Matanzas, un partido de 30 carreras, 16 para Cienfuegos, 14 para Matanzas. Fue la 7ª victoria de Cienfuegos, la lograron en la jornada de hoy por la mañana, la completaron porque la habían empezado en el partido de ayer. Y los cienfuegueros comparten el 5º lugar con la Isla, 7 victorias, 5 derrotas. Después aparece el equipo de Industriales, después Ciego de Ávila y Pinar con 6 y 6. Pinar de Río también con el regreso de Alfonso Urquiola. Eso ha generado mucha expectativa, un manager muy ganador tanto en los torneos nacionales como en torneos internacionales. Los últimos títulos que ha obtenido Cuba de alguna manera fueron bajo el mando de Alfonso Urquiola. Bueno, ganó la Serie del Caribe del 2015, ganó los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el año 99. Recuerden cuando el profesionalismo regresó a los eventos internacionales de béisbol, y Alfonso Urquiola le correspondió guiar la selección nacional, que se coronó en Winnipeg y que aseguró el boleto para los Juegos Olímpicos del año siguiente.
Matanza 5 y 6, Granma, campeón en los años 17 y 18, también con 5 y 6, también tiene una gran cantidad de bajas la selección granmense. Después aparece Artemisa 5 y 7 junto con Santiago de Cuba, que comenzó muy bien el equipo de Santiago, pero que en las últimas subseries no se ha comportado de igual manera. Y van cerrando la tabla de posiciones Mayabeque 4 y 8, Holguín va decepcionando el equipo de Holguín hasta el momento, que cuenta con un director muy avesado en sabermetría, Noelvis González. Sin embargo, no ha tenido un buen arranque y eso debe estar preocupando a los parciales de Holguín, una de las aficiones más seguidoras y que más abarrotan su instalación, el Calixto García, porque, reitero, este es un torneo breve, sobre todo la fase clasificatoria, y pudieran no incluirse entre los 8 que logren rebasar la primera fase, 4 de manera directa para el segundo segmento del torneo y los 4 que vayan a discutir los playoffs por los 2 wildcards. El equipo de Guantánamo, con una gran renovación, ocupa en este momento el último lugar con 2 victorias en 12 salidas, pero los guantanameros están apostando por un equipo de futuro, por la renovación. Lo ha dicho su director, y aunque no tienen muy buenos resultados, por lo menos en estos inicios de torneo, sí han demostrado dominio de los fundamentos y que hay mucha proyección en esos muchachos. En cuanto a las estadísticas fundamentales del torneo, bueno, ya les decía, a la ofensiva los principales averajes en estos momentos los tiene el hombre que más está bateando, es capitalino, está entre Lisbán, en estos momentos los principales averajes, estamos buscándolo aquí en el sitio oficial de la competencia, así como dice Marcelo, efectivamente cuando entre Roberto Hernández, el derecho de Santi Espíritu, pues todavía el equipo de los Gallos se va a poner mucho más competitivo. Recuerden la sensación que causó Roberto Hernández en el torneo sub-23, un muchacho que también ya había incluso firmado contrato con los Indios de Cleveland y decidió regresar, reincorporarse al béisbol cubano. Lo hizo muy bien en el torneo sub-23, quizás un exceso de trabajo, pero cuando se incorpore, pues realmente va a ser muy bueno para el staff de los espirituanos. Vamos a hacer un alto para tomar un café aquí en la propia transmisión en vivo que estamos haciendo. Bueno, pues en los averajes, aquí está el que más está bateando en estos momentos con un mínimo de 27 comparecencias, Lisbán Correa, que batea para 500 de averaje. Josbel Pérez de Camagüey, 4.55. Pavel Quesada de Cienfuegos, 4.39. Jordanis Alarcón, 4.36. 4.29. Luis Felipe Rivera, con más de 40 años de edad, el Pinero. Y miren cómo está Yaciel Santoya, 4.24. El torneo cubano, realmente la ofensiva está muy por encima del picheo. Hay una cantidad de atletas bateando sobre 400, sobre 300 también, es una cantidad muy grande. En el OVP, realmente el porciento de envasado, que es un indicador que realmente es sabermétrico, que aporta mucho más a veces que el propio averaje, porque indica cuánto evita hacer out un bateador. Lo encabeza Lisbán Correa con 642 puntos. O sea, Lisbán Correa se envasa más de la mitad de las veces que que comparece al cajón de bateo. Pavel Quesada, 5.82, 5.74, Frederick Cepeda, 5.53, Luis Felipe Rivera, 5.37, Alexander Ayala, 5.35, Yaciel Santoya, 5.32, Dainier Galvez, 5.14, Josbel Pérez, y 500, Richel López de Cienfuegos y Alexander Pozo de Mayabeque. O sea, todos esos tienen un OVP altísimo. Imagínense, 500 se envasan una de cada 2 veces o más. Y en el caso del slugging, los que más slugging tienen en este momento, o sea, los que más fuerza están teniendo
Lisbán Correa 7.89, 7.61 Ricardo Ramos Lao, santiaguero, un muchacho que estuvo en la preselección nacional y que es uno de los que más proyección tiene en este momento dentro del béisbol cubano. Pavel Quesada, el Cienfueguero 7.56, 6.97 Frederick Cepeda, 6.67 Jorge Luis Peña, el Orguinero, 6.67 también tiene Daniel Galvez, el de la isla, 6.57 Luis Felipe Rivera, el isleño también, 6.50 tiene Luis González de Camagüey. O sea, promedios altos. Recuerden que el torneo está prácticamente comenzando, pero son índices muy altos de bateo. Y en el caso del picheo, en los promedios de carreras limpias, el mejor promedio de carreras limpias, Carlos Juan Viera, el tunero. Recuerden, otro de los que regresó este año, que se incorporó a la serie nacional cubana, según nos han estado contando. Carlos Juan Viera está tirando más de 93, 94 millas en la recta, muy buena slider, y eso pues realmente en nuestra pelota no es muy frecuente, lo que le va de, si sigue con esas condiciones, Carlos Juan Viera es una de las piezas que se puede estar pensando para el Premier 12, en el que Cuba buscará, es la primera oportunidad que tiene Cuba para buscar su boleto a los Juegos Olímpicos. Y Alberto Pablo Civil, también de los Leñadores de las Tunas, el equipo campeón nacional, con 0.66 de efectividad, es el segundo. El tercer lugar es Yasmani Hernández Rojas de Villa Clara, también del bullpen, cerrador de Villa Clara, no estuvo el año pasado con el equipo, regresa en esta, tiene 0.79 y ya tiene 3 juegos salvados, igual que Alberto Pablo Civil. Ulfrido García, muy agradable noticia saber que el zurdo de Santiago de Cuba ha tenido un buen arranque, 0.82 de efectividad, y 0.98 tiene el espirituano José Luis Braña. Esos son los lanzadores que en estos momentos tienen menos de un punto de una carrera limpia por juego. Ya hay varios con 3 salvamentos, entre ellos está Alberto Pablo, está Yasmani Hernández. O sea, ya se está haciendo varios de esos lanzadores que tienen muy buena efectividad, también muy buenos resultados tanto en las rotaciones de sus respectivos equipos como en el bullpen. O sea, así ha comenzado esta temporada cubana de béisbol, una gran expectativa por ver si realmente hay cambios que puedan contribuir al mejoramiento integral del béisbol cubano después de los últimos resultados internacionales. Sabemos que hay mucha expectativa, que hay mucho debate en la afición, en la población, en los seguidores de nuestro deporte nacional, después que Cuba ha ido perdiendo todos los eventos internacionales en los cuales ha participado, y sobre todo es muy preocupante el comportamiento de los últimos equipos Cuba en los torneos en los que ha participado. Sabemos que es una preocupación compartida y que tenemos información de que próximamente podrán darse noticias al respecto sobre análisis y posibles decisiones que se puedan estar tomando para buscar al menos comenzar a revertir la situación que hay en estos momentos en el béisbol cubano. Así que bueno, vamos a estar compartiendo esta oportunidad, estas transmisiones en vivo. Vamos a tratar de que sean todos los días de descanso de la selección de la serie nacional. Ustedes saben que se juegan 3 partidos, un día de traslado. Pues en ese momento vamos a estar compartiendo las noticias más actualizadas que hayan sobre la serie nacional cubana y sobre lo que esté trascendiendo en el béisbol cubano. Sí, por acá también hay que decir que como mismo llegó ayer a los 300 honrones en series nacionales Frederick Cepeda, pues hay un cubano que llegó a la cifra de 1000 hits en las grandes ligas, y es el cienfueguero Pito Abreu con los Medias Blancas de Chicago. Llegó ayer a la cifra de 1000 hits, o sea que también es un cubano y es un resultado que también de alguna manera debemos reconocer. O sea, a la expectativa estamos de que entonces el también espirituano Yuní Mendoza conecte su hit 2000. Debe ser posiblemente mañana, o sea, en su próximo turno al bate, cuando conecte un hit. Con su próximo hit pues estará incluyéndose en ese selecto club
el inicialista de los Bayos de Santi Espíritu, el equipo que en este momento va en primer lugar en la sede nacional. O sea, muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo. Les deseamos que nos hagan sugerencias, que nos compartan, que nos den like, que sigan a JR Béisbol, que va a estar también al tanto de cada una de las noticias que están trascendiendo en el béisbol cubano, de las noticias que puedan comenzar ya a trascender respecto al Premier 12. Ya ustedes saben que hay varios equipos que han designado a sus directores, varias figuras importantes que ya han estado designadas para dirigir sus equipos en el próximo Premier 12. Estados Unidos designó a Joe Girardi, 4 veces ganador de la Serie Mundial, 3 como jugador, 1 como director de los Yankees de Nueva York, para que ustedes vean la importancia que le da la USA Baseball a este torneo. Y ya el manager Joe Girardi designó también a el cuerpo técnico que va a trabajar con él, y ha dicho que la aspiración del equipo norteamericano es discutir el oro y asegurar el boleto olímpico. Luis Rojas, entrenador de los Mets de Nueva York, fue designado para la gira República Dominicana. En el caso de Puerto Rico va a mantener a Juan González, 2 veces MVP de la MLB. Fue el director que llevó a Puerto Rico a ganar los Juegos Panamericanos de Lima. Por primera vez un equipo boricua gana unos Juegos Panamericanos. Además ganó los Juegos Centroamericanos del Caribe de Barranquilla el año pasado y formó parte del cuerpo técnico de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial, donde obtuvieron medalla de plata. Juan Castro ha sido designado para dirigir el equipo de México. O sea, ya han ido trascendiendo algunas designaciones. Veremos si en el caso de Cuba se ratifica a Rey Vicente Anglada para dirigir el equipo cubano al Clásico, o se hace otra designación. Eso me imagino que en los próximos días, en las próximas semanas, trascienda esa información. Así que muchas gracias, seguimos en contacto y compartan con nosotros estos momentos aquí en JR Béisbol.